Mis hermanos, qué alegría volver a nuestra serie de predicaciones en el libro de Hechos. A ver si todavía no hemos olvidado después de 5 meses, ¿no? Pero la última vez que yo he predicado en nuestra serie fue en el último domingo de octubre y yo prediqué en Hechos capítulo 10 del 1 al 23, hablando sobre la visión de Pedro para la predicación en la casa de Cornelio. Y hoy, 5 meses y medio después, seguimos del versículo siguiente. Entonces me gustaría invitarte a abrir la Biblia en Hechos 10, del 24 al 48. Como tenemos un texto un poquitín más largo, yo voy leyendo mientras voy predicando, ¿vale? Entonces si tenéis vuestra Biblia abierta, será de gran ayuda para la comprensión del texto. Si no tenéis Biblia, tenemos Biblias aquí para prestarnos, ¿vale? Hechos 10, del 24 al 48, el correcto uso de la predicación como medio de gracia. El correcto uso de la predicación como medio de gracia. Padre, te pido ayuda, Señor, de tu Espíritu. Sé que si hablo solo por mi propio corazón, no alcanzo a nadie en ese lugar. Pero tu Espíritu es poderoso y Él puede usar esta palabra para edificar tu pueblo. Derrama tu Espíritu, avívanos, anímanos, exhórtanos, transfórmanos, cámbianos, sálvanos. Eso es lo que te pido, Señor. En nombre de Jesús. Amén. El correcto uso de la predicación como medio de gracia. Yo voy a hacer una introducción y ya vamos a leer el texto. Queridos, fue un autor llamado Peter Adams quien dijo que la predicación es parte esencial del ministerio de la palabra. Y fue un otro autor llamado Richard Baxter, un puritano del siglo XVIII, quien dijo que la predicación es el elemento más excelso de la obra del pastor. No obstante, si así, el hecho es que muchas iglesias están poco a poco se alejando del rol santo, transformador y único de la predicación como medio de alcance del perdido, del pastoreo y del cuidado de la iglesia. Es solo echar un vistazo en internet que nosotros podemos ver con tristeza lo que se está haciendo en muchos púlpitos de dichas iglesias evangélicas, que están se alejando de la simple predicación del evangelio. Una persona llamada por Dios, vocacionada por Dios, que se pone delante de la grey del Señor, abre una Biblia, lee el texto, explica el texto y aplica el texto para cosas tristes, casi de entrar risas o de entrar lágrimas, lo que se están haciendo con la iglesia del Señor. Y me gustaría hacer una introducción basado en una anécdota presentada por Christopher Ash en un libro llamado La predicación como prioridad, que le hace una analogía entre la iglesia y un coche y cuál es el rol de la Biblia en este momento, ¿no? Él dice así: mira, hay algunas iglesias que son como un coche con la Biblia en el maletero. Este tipo de iglesia es una iglesia que de tiempos y tiempos abre el maletero, coge la Biblia, echa un vistacillo y sigue su curso. En estas iglesias nos hace falta buscar mucho para encontrar una Biblia, o por lo menos una Biblia que desempeñe un papel residual en la vida eclesiástica. Pero hay aquellas que sacan la Biblia del maletero y le pone en el asiento trasero, ¿no? A semejanza de estas personas que se quedan ahí en el asiento trasero, esta Biblia es aquella que da algunas indicaciones. Dice, mira, no venga por aquí, se vaya por allí. Pero muchas veces, como hacemos nosotros los conductores, deseamos que ella se quede callada, ¿no? Quien está conduciendo y tiene una persona en el asiento trasero diciendo, no es por aquí, es por allí, mira el tráfico, no puede por aquí, mira, coge por allí, aquí no va a funcionar, tú vas a quedar. ¿Qué deseamos nosotros? Te queda calladito ahí que yo estoy conduciendo. Muchas iglesias son así, han puesto la Biblia en el asiento trasero. Por otro lado, podemos poner la Biblia en el asiento del copiloto, un lugar desde el que su contribución puede ser de gran ayuda, ya sea interpretando un mapa, leyendo señales de tráfico, poniendo música para mantenernos despiertos o cambiando la emisora. Sin embargo, a pesar de esto, seguimos siendo nosotros quienes tomamos las decisiones que de verdad
importan, tales como la velocidad o la dirección. Algunas iglesias no ponen la Biblia donde debe estar, que es en el asiento del conductor. Porque cuando la Biblia ocupa este lugar, es Dios quien está al volante. Y todas nuestras actividades, relaciones y reuniones eclesiásticas están gobernadas, dirigidas y guiadas y controladas por las Escrituras. Y este es nuestro objetivo en esta mañana: sacar la Biblia del maletero, sacar la Biblia del asiento trasero, sacar la Biblia del asiento del copiloto y ponerla en el asiento del conductor. Que sea la Biblia quien nos conduzca en esta mañana. Y hoy lo haremos a la luz de este texto y del tema del correcto uso de la predicación como medio de gracia. El contexto de Hechos 10, si tú coges tu Biblia y echa un vistacillo ahí en los versículos anteriores, tú vas a ver que el contexto es el de que Dios da una visión al apóstol Pedro, que está en la casa de un hombre llamado Simón el curtidor, y él tiene una visión de un lienzo lleno de animales impuros, inmundos, y Dios dice a Pedro: mata y come, y Pedro dice: no mato y no como. Y lo que Dios estaba queriendo enseñar a Pedro es que él no puede llamar inmundo lo que Dios ya había purificado. Y el tema prioritario no eran los animales inmundos, sino el hecho de que Dios en este mismo capítulo iba a incluir visiblemente los gentiles en la iglesia. Acordaos, la serie se llama Hasta lo último de la tierra a causa de Hechos 1:8. Vosotros serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y vamos a ver hoy el Evangelio llegando en este último grupo. Ya hemos visto el Pentecostés en Hechos capítulo 2. Recordaos, el Espíritu bajando sobre los judíos en Hechos capítulo 2. Ya hemos visto el Espíritu bajando sobre los samaritanos en Hechos capítulo 8. Y ahora en Hechos 10 vamos a ver el Espíritu bajando sobre los gentiles. Y vamos a ver cómo la predicación de Pedro juega un rol muy importante en el alcance del perdido. Yo he dividido este texto en 3 momentos que van a tener que ver tanto con el oír, como con el predicar, como las consecuencias de la predicación. El primer punto será del 24 hasta el 33, donde hablaremos sobre que debemos tener un anhelo sincero en oír la voz de Dios. Debemos tener un anhelo sincero en oír la voz de Dios. Versículo 24 hasta el 33. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate pues, yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, tu limosna han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simeón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Pedro y los demás hermanos creyentes de origen judío bajan de Jope hasta Cesarea. Ellos van a la luz de un llamamiento del mismo Dios a Pedro. Y la primera cosa que me llama la atención es que Pedro va pensando que va a llegar a la casa de un hombre llamado Cornelio y que va a tener allí su familia más cercana.
Pero el texto dice, el versículo 24, que cuando Pedro llega allí, Cornelio había invitado sus parientes y amigos más cercanos. La primera cosa que me llama la atención en relación a este anhelo de oír la voz de Dios es que Cornelio no tenía este anhelo solo para él. Él tenía un anhelo que todo creyente debe tener, que es el anhelo de que otras personas puedan oír la voz de Dios. Y ahí me pregunto, ¿cuánto tiempo hace que no invitamos a nadie a venir a la iglesia? ¿Cuánto tiempo hace que no invitamos amigos, vecinos, colegas de trabajo a venir a la iglesia a oír la palabra del Señor? Cornelio lo hizo. Invitó parientes, invitó amigos, teníamos allí un grupo. Al punto que el texto dice que cuando Pedro se acerca, Cornelio se postra, y el texto en la traducción de Reina Valera dice adoró. Tenemos aquí un desafío de traducción porque no sabemos bien si de hecho el deseo de Cornelio era adorar a Pedro, lo que Pedro lo comprendió y luego le rechazó diciendo, mira, no, yo soy hombre como ti. Pero lo que puede que haya ocurrido aquí sea un equívoco cultural. Cornelio era romano, y la manera de los romanos rendir honor a una persona era postrándose. Era como si Cornelio reconociera la autoridad de Pedro sobre él y se pusiera como él había sido y había aprendido toda su vida. Se arrodilló allí delante de Pedro. Pero Pedro, para que zanjase la situación, dijo, mira, yo soy hombre como tú, entonces nada de este tema de me adorar. Pero cuando Pedro se levanta, Pedro entra, y cuando entra el texto dice, sí, y hablando con él entró, 27, y halló a muchos que se habían reunido. Llama la atención de Pedro el grupo de personas que está allí. Es tan bueno, ¿no? Cuando llegamos a la iglesia y somos sorprendidos con la presencia de muchas personas. A mí me gusta, ¿no? Cuando llegamos a la iglesia, digan, mira, cuánta gente tenemos hoy. Esto nos agrada. Pedro entra y le salta a la mirada el hecho de que tenía allí más personas de lo que él había hablado. Entonces Pedro empieza su discurso hablando algo sorprendente. El versículo 28 dice, vosotros saben cuán abominable es para un varón judío estar en la casa de un gentil, pero aquí estoy porque Dios me dijo que no llamara inmundo o común lo que él había purificado. Pedro empieza a tener su corazón tratado. Pedro era un varón judío muy enorgullecido por su origen judía. Él sería uno de los hombres que tendrían más problema con esta historia de gentiles en la iglesia. Pero Dios empieza a tratar su propio corazón, diciendo, yo no puedo llamar inmundo a aquellos que Dios mismo purificó. Y él dice, sí, por esto vine sin replicar, lo que no es una verdad. Vayamos a la sinceridad. Pedro había replicado un montón a Dios, pero después que se zanjó la situación en su corazón, él vino sin replicar cuando llegó los siervos de Cornelio. Pero hasta este momento, Pedro fue muy duro. Dios decía, Pedro, mata y come. Y Dios decía, y Pedro decía, no mato y no como. Pero la verdad es que Pedro llega allí. Y el versículo 30 hasta el versículo 32 es una narración de lo que ya hemos visto la última vez. Cornelio dice, mira Pedro, hace 4 días yo estaba de ayunas orando y ha venido un varón vestido de vestes resplandecientes, un ángel, que dijo que yo debería enviar mis siervos a llamarte para que tú me hablase de la palabra de Dios. Y ahí me llama la atención del versículo 33, así que luego envié por ti y tú has hecho bien y venir. Ahora pues, ¿qué pasa? Todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para hacer ¿qué? Versículo 33, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Queridos, ¿por qué venimos a la iglesia? Venimos a la iglesia porque nos gustan las amistades. Venimos a la iglesia porque nos gusta la canción, la música, las personas. Venimos a la iglesia porque para mí es una buena cosa. O venimos a la iglesia con el anhelo sincero de ¿qué? De oír la voz de Dios.
Aprendemos de este versículo algunas cosas que son muy importantes para nosotros. Primero, cuando venimos a la iglesia debemos reconocer que estamos ante la presencia ¿de quién? De Dios. ¿Sí o no? No estamos aquí delante de la presencia del pastor, de los ancianos, de los diáconos, de las otras personas. Es verdad, estamos ante el pastor, ante el anciano, ante los diáconos. Pero la verdad es que esto es un encuentro de la comunidad del pacto de Dios con su pueblo. Dios está aquí. Por esto que me llama la atención y me entristece profundamente cuántas veces menospreciamos este encuentro. Faltamos porque me duele un poquito la cabeza, porque hace mucho frío, hace mucho calor. Faltamos porque me voy al campo, me voy de ocio, me he ido de fiesta, me voy a no sé qué. Querido, si tuviéramos una cita con Don Felipe, tú no ibas a faltar por un dolor de cabeza, por un dolor de muelas. Tú no ibas a decir a Don Felipe, mira, no voy porque me voy al campo. Es muy importante. Tú venías. Y lo que estamos haciendo aquí es una cita mucho más importante que con Don Felipe. Que me encantaría tener una cita con él. Pero mucho más importante, estamos en presencia de Dios. ¿Para qué? Para oír la voz de Dios. Y somos una generación que no nos gusta oír. ¿Nos gusta qué? Opinar. Ah, no, esta iglesia es muy tranquilita para mí. No funciona. Ah, aburrida. Y no funciona. A mí me gustaría que las sillas no estuvieran así. Hacíamos así un círculo. El pastor no iba a predicar. Todos íbamos a hablar a la vez. Y íbamos a dar nuestras opiniones. Y así me gusta. Pero queridos, nos reunimos para ¿qué? Oír. La voz de Dios. No las historias del hombre. No los yo quiero, yo pienso, yo creo de los hombres. Sino que la voz de Dios. ¿Y Dios habla por medio de qué? De su palabra. Entonces, una iglesia que menosprecia la predicación no lleva a sus miembros o sus congregados o las personas que están allí a oír la voz de Dios, porque Dios habla por medio de la palabra. Pero el texto dice también que Dios usa personas, porque el texto dice, estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado decir. Ellos sabían que Dios iba a hablar por medio de ¿quién? De Pedro, de una persona. Dios usa predicadores para hablar de su palabra. Algunas implicaciones sobre esta primera parte de tener el anhelo de oír la palabra del Señor. La primera implicación ya he hecho de alguna manera a lo largo de la exposición, que es el hecho de que ¿cuánto tiempo hace que no invitamos a nadie a oír la voz de Dios? Cornelio tenía allí parientes, amigos, vecinos. Nosotros muchas veces no llamamos a nadie. Pero decimos, me encanta oír la predicación, me encanta oír Dios hablar conmigo. Pero si me encanta que Dios hable conmigo, mi deseo natural es que Dios hable con aquellos que yo amo. No estoy diciendo, pastor, yo intento, pero no vienen. Vale, estás cumpliendo tu rol. Pero la verdad es que muchas veces ni intentamos, ni invitamos a las personas. Entonces la primera cosa es reflexionar sobre este anhelo de que otros puedan oír la voz de Dios. La segunda implicación está relacionada con este anhelo sincero y lleno de expectación de oír la voz de Dios. ¿Por qué nos reunimos en la iglesia todos los domingos? ¿Por qué vienes aquí? Muchos van a la iglesia buscando las bendiciones de Dios. A lo largo de mi vida como pastor, yo ya he visto personas que eran muy fieles. Venían a la iglesia todos los domingos cuando todo le iba mal. ¿Mejoró un poquito? No me voy a despertar para la iglesia. Yo iba cuando necesitaba que Dios me hiciera algo. Queridos, no estamos aquí por las bendiciones de Dios, sino por el propio Dios, por el mismo Dios. ¿Sí o no? Piensa en tu hijo. Si tu hijo solo te viniera a hablar, cuidarte, expresar que te quiere, cuando quiere recibir un regalito,
¿cómo tú te ibas a sentir? Muy frustrado, ¿no? Muchas veces somos nosotros así. Venimos para recibir, pero no, venimos a ofrecer, venimos a dar nuestro culto a Dios. Queridos, otra implicación que debemos tener en cuenta es que oír no es una tarefa fácil. Christoph Ash, en este libro, La predicación como prioridad, dice así: todo predicador que predica regularmente algunos años y por alguna razón pasa a ser miembro de una congregación durante algún tiempo, le costará mucho dilucidar que entraña mayor dificultad, si predicar bien o si escuchar adecuadamente. Oír un sermón también es algo que debemos nos entrenar nuestro propio corazón. Primero, estar pendientes. Yo puedo hacer lo que sea aquí si tu cabeza está en las facturas, en el trabajo, en los hijos, en las tareas domésticas, en lo que tiene que hacer. Tú no vas a oír. Otra cosa, si tú estás aquí simplemente para opinar y decir así, tenemos que tener mucho cuidado. Y tenemos, en especial nosotros, pastores, muchas veces cuando vamos a oír a otro colega predicar, muchas veces nos quedamos como, mira, faltó una cosilla aquí, y esta cosa aquí no fue muy bien dicha, tiene que cambiar esto. No, queridos, somos ovejas, tenemos que oír, aprender. Dios está hablando. ¿Será que estamos oyendo la predicación adecuadamente? Voy a preguntarte, no hace falta contestar. ¿Cuánto tiempo hace que tú no oras por el predicador del domingo? Pastor, Señor, pone en la boca de mi pastor o del anciano o de quien vaya a predicar tu palabra, que a lo largo de esta semana tú pongas en su corazón palabras de vida. ¿Cuánto tiempo hace que no hacemos esto? Pero si el pobre del predicador está cansado y enfadado, queridos, tú no tenéis idea del jaleo que es para mí salir de casa y un domingo por la mañana. Hoy olvidamos el regalito del Día de las Madres y Kelly no consigue encender el coche y venga y vale y el niño llora y la otra no quiere la ropa que quiere y la madre ha puesto la ropa, no quiere la ropa, tiene que cambiar la ropa. Cuando está saliendo, caca, pis, todo. Pero tenemos que llegar aquí. Dios habla. Orad para que los niños se queden más tranquilos en el domingo por la mañana, que las cosas se queden tranquilas. Orad por vuestros pastores. Muchas veces definimos una predicación mala o buena según los patrones del mundo. Ya he pasado algunas veces una vergüenza cuando algunos vienen, pastor, mira, este hombre de Dios predicando, y me pasa un enlace de una predicación en internet que cuando yo miro, yo digo, Dios santo, ¿qué es esto? ¿Por qué? Porque si el tío habla alto, si a ti te gusta hablar alto, o habla bajito, si a ti te gusta bajito. Si el tío cuenta historias fabulosas sobre hechos inolvidables, o si el tío afana tu ego y te hace sentir así de especial, nos gusta. Pero la persona no abrió la Biblia, no leyó la Biblia, o si leyó la Biblia, leyó un texto fuera de contexto para enseñar algo que él ya tenía en mente. ¿Sabe? Uno de los grandes equívocos de la predicación, y esto es muy común, es así: el predicador tiene una idea, me gustaría predicar sobre el amor de Dios, y ahí va a la Biblia buscando algo que justifique su predicación. No, debemos ir a la Biblia y dejar la Biblia hablar. Cedamos el micrófono a Dios, dejemos que Él hable. La segunda verdad, Dios habla por medio de su palabra predicada. La primera, debemos tener el anhelo sincero en oír la voz de Dios. La segunda verdad, Dios habla por medio de su palabra predicada. 34 hasta el 43. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, siendo que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan,
como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día y hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Queridos hermanos, Dios pone su palabra en la boca de Pedro. Pedro empieza a predicar. Fue Lutero quien dijo así: el Evangelio en realidad no es un documento, sino que ansía la oralidad. Por esto no debe ser escribir con la pluma, sino con la boca. Debemos predicar, y así hizo Pedro aquí. Es interesante notar que la cronología de los hechos que Pedro presenta es la misma que tenemos en el Evangelio según Marcos, ¿vale? Esta es una de las razones por la cual los estudiosos del Nuevo Testamento dicen que la fuente de oralidad del Evangelio según Marcos fue Pedro, que Pedro es el tutor apostólico del Evangelio según San Marcos, porque lo que él hace aquí es describir justo el camino que San Marcos utiliza en su Evangelio. Y la primera afirmación de Pedro ya es impactante. Cuando vamos a aprender sobre predicación, suele decir que en la introducción debemos de alguna manera llamar la atención de los oyentes para lo que se está siendo dicho, ¿no? Y Pedro hace esto de una manera magistral aquí. Pedro dice así al principio: mira, es verdad, comprendo que Dios no hace acepción de personas. En un contexto gentílico, esta era la idea de que Dios llama a los judíos y rechaza a los gentiles. Y Pedro, antes de predicar, ya dice que Dios no hace acepción de personas. Todos los que le temen, le aman y aman hacer su voluntad, al fin y al cabo son suyos. Da igual el color de su piel, el acento, dónde has nacido, qué idiomas habla, cuánto dinero tengas en el banco. Da igual, Dios no hace ¿qué? Acepción de personas. Y entonces el apóstol Pedro introduce el mensaje del Evangelio diciendo: Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Cristo Jesús. Querido, lo que predicamos domingo tras domingo, lo que predicamos por medio de la liturgia, por medio de las canciones, por medio del sacramento, tiene que ser el Evangelio de la paz que es por medio de Cristo Jesús. Si yo predico algo que afana tu ego, que te anima pero no te exhorta, que no te sana de dentro para afuera, yo no estoy predicando el Evangelio. Porque la paz verdadera, la transformación verdadera es solo por medio de una persona que se llama Jesucristo de Nazaret. Y es esto que intentamos hacer domingo tras domingo. Fíjense, yo siempre que tengo la oportunidad hablo de este tema. El culto no es según nosotros veamos que debemos hacerlo. El culto es según lo que Dios quiere que hagamos. El culto no es para nosotros, el culto es para ¿quién? Para Dios. Nuestra liturgia es como es, no porque me ha dado la gana de hacerlo, pero mira la lógica nuestra. La primera parte del culto es un llamamiento a la adoración. Somos llamados a congregar, a reunir y adorar. Delante de la gracia, delante de la grandeza de Dios, pasamos a la segunda parte del culto, que es la confesión de pecados. ¿Por qué? Porque si estamos delante de la gloria de un Dios santo, reconocemos nuestros propios pecados. ¿Y qué hacemos? Confesamos nuestros pecados al Señor.
Dios en su gracia nos contesta por medio de la palabra predicada y nos edifica, nos anima, nos exhorta. Y nosotros contestamos a la palabra predicada por medio de acción de gracias. ¿Estás viendo la idea de diálogo entre Dios y su pueblo en el culto? Y entonces Pedro predica el evangelio allí. Primera cosa que Pedro hace es hablar del bautismo de Jesús, ¿vale? Por su primo Juan. ¿Por qué él lo hace? Yo creo que lo hace primero porque está siguiendo la propia estructura del Evangelio según San Marcos, pero él también lo hace a causa de la relación que esto tiene con lo que va a pasar después. Porque fue en el bautismo de Jesús que el Espíritu bajó sobre ¿quién? Sobre Cristo. Recordaos del texto, su primo Juan le bautiza y el texto dice que el Espíritu bajó en forma de paloma, que una voz fue oída de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en quien yo tengo placer. Y Jesús fue revestido por el Espíritu. No sé si has fijado la importancia de esto, porque hasta aquel momento Jesús no había empezado su ministerio público. Es en el bautismo que él es fortalecido por el Espíritu para cumplir su ministerio. Vale, pastor, pero Jesús era Dios. Sí, 100% Dios. Pero él también era 100% ¿qué? Hombre. Su humanidad necesitaba ser revestida de autoridad por medio del Espíritu, y esto pasa allí. Algo que va a pasar con los gentiles en un rato. Entonces Pedro empieza con el bautismo, después habla que Jesús, 38, anduvo haciendo bienes, sanando a todos, porque Dios estaba con él. Y ellos eran testigos oculares de lo que Dios había hecho. Pedro está contándoles el Evangelio y diciendo: mira, Jesús andó entre nosotros, Él sanó enfermos, Él expulsó demonios, Él ha dado vida a los que estaban oprimidos, Él ha cambiado historias, Él hizo estas maravillas. Pero Él llega al final del versículo 39 y dice: pero le colgaron en un madero. Queridos, no hay evangelio sin cruz, no hay cristianismo sin cruz, no hay culto sin cruz. Porque la cruz, cantamos, ¿no? Que la cruz es un emblema tanto de vergüenza como de victoria. La cruz muestra que Jesús murió porque mi pecado era terrible, pero la cruz también muestra que su amor es inmensurable. Hay iglesias que con el discurso de alcanzar el perdido empieza a vaciar su contenido. Una iglesia muy grande y muy conocida en Estados Unidos, en esta última Pascua, una iglesia que tiene músicas que a mí me gusta mucho, la verdad. Uno de sus pastores, porque ahora también es otro paréntesis. Hoy en día pastor no es para cuidar de gente, pastor es para gestionar no sé qué, y el pastor de medios sociales, de la parte de tecnología, es una iglesia de 20,000 miembros, dijo que esta iglesia iba a evitar palabras como cruz, crucifixión, resurrección en sus cultos, en sus servicios de Pascua, para que personas que no son creyentes no se sintieran desubicadas en su medio. Mira dónde estamos llegando. Mira dónde estamos llegando. Debemos anunciar la cruz de Cristo. Sin la cruz de Cristo no hay perdón. Queridos, hasta esto, para algunos ya es casi que un sacrilegio. Algunas iglesias hoy en día no pueden tener nada que muestre que esto es cristiano. No. ¿Por qué? Porque si no la gente no va a entrar. ¿Quién dijo que la gente no va a entrar? Y peor, ¿quién dijo que si entra, si no se le presenta el evangelio, da igual si entra o no? No. Si la persona entra y lo que se dice es una charla motivacional de lo que sea, ¿sirve de alguna cosa? Puede que sirva para el tema motivacional que se está diciendo, pero para su destino eterno no. Y entonces Pedro habla de la cruz, pero también de la resurrección. Mira el 40. Y a este levantó Dios al tercer día
y hizo que se manifestase, y todo, no a todo su pueblo, sino a sus testigos. Queridos, la resurrección es un hecho que debe ser proclamado por la iglesia del Señor domingo tras domingo. Por esto celebramos al Señor en un domingo. El domingo es el día del Señor. ¿Por qué? Porque fue allí que Dios venció la muerte. Alabado sea el Señor. Y Él se manifestó y Pedro dice, Él comió con nosotros, bebió con nosotros. ¿Sabe lo que Pedro está diciendo? Jesús no resucitó como un espíritu desencarnado en la mente de los apóstoles, como algunos liberales van a decir hoy en día. No, Jesús resucitó verdaderamente, realmente. Él sentó con sus discípulos, Él comió con sus discípulos, Él bebió con sus discípulos. Tu Jesús es un Jesús imaginado, espiritual, desencarnado, o es un Jesús real que come, bebe, anda, camina, habla, activo es. ¿Quién es tu Jesús? El Jesús de la Biblia es este, que venció la muerte. Y entonces el texto dice que este fue puesto como juez de los vivos y muertos. Queridos, ¿cómo nosotros hoy en día vaciamos el mensaje para que quedemos guay? Esto de juez, de vivos y muertos no va a traer gente a la iglesia. Tenemos que vender la idea del Jesús paz y amor, amiguito de todos. Pero Jesús es juez de vivos y muertos. Él tiene la autoridad. Y Pedro dice, por esto todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Pedro acaba su predicación con un llamamiento al arrepentimiento. Crean en Jesús. Corran hacia Jesús. Dependan de Jesús. Vengan hacia Jesús. Encuentren en Él vida y vida eterna. Venga Jesús, tú que estás cansado, entristecido. Venga Jesús, tú que estás culpado. Venga Jesús, tú que eres infiel, frágil, débil. Venga hacia Jesús. Él tiene para ti gozo eterno, paz eterna, vida eterna. Venga hacia Jesús. Las implicaciones de este segundo punto. El tercero es más chiquitillo, ¿vale? Algunas iglesias en la actualidad están cambiando la centralidad de la predicación en sus cultos. Es muy común, por desgracia, en cultos, en iglesias, en servicios divinos de iglesias evangélicas, ver que la predicación está quedándose chiquitilla y las otras cosas muy largas, ¿no? No sé si ya has ido a una iglesia que de las 2 horas de culto, 1 hora y media es alabanza, es música, y al final va alguien, sube al púlpito, predica 10, 15 minutitos y ya está. O peor, y ahí se va empeorando. Iglesias que pasan 1 hora y pico cantando, haciendo un montón de cosas, y llega el momento de la predicación y se hace una función de teatro. O se baila, o se hace otra cosa. Digo, el teatro tiene su función, para mí tiene, evangelística, en la calle, la danza, todas esas cosas. Pero el culto es el momento donde Dios habla por medio de su palabra predicada a su iglesia. Dios eligió este método, no fui yo. Fue Dios. Pero nosotros decimos que a Dios, tu método no funciona en el siglo XXI. Mejor es si hacemos distinto. Y queridos, yo me quedo entristecido en ver que esto está llegando en rincones que esto no llegaba antes. La predicación es la manera que Dios conduce su pueblo. Dios eligió así. Da igual si el púlpito es de madera o si no lo es de madera. Pero la predicación, una persona dotada de autoridad que abre la palabra, explica la palabra y aplica la palabra, es el método de Dios para cuidar de su pueblo. Queridos, otro aspecto igualmente peligroso es la falta de preparo de muchos dichos predicadores y pastores hoy en día. Primer problema, hoy en día ya son tantas ramas del mundo evangélico que hoy en día casi que es así, yo me ordeno pastor. ¿Ya has visto esto? Yo soy pastor, pero ¿de dónde?
¿quién te ha ordenado? ¿Qué iglesia? No, yo soy pastor. Dios me hizo pastor. Sí, pero ¿cómo? Yo estaba allí en mi habitación, Dios dijo que yo iba a ser pastor y fue Él quien pues su mano en mi cabeza y yo soy pastor. Queridos, hay orden, hay maneras, hay trámites y cuidado. ¿Y saben por qué voy a decir cuidado? Mira, si tú te vas a un médico, tú esperas que el médico haya hecho ¿qué? ¿Ha estudiado, sí o no? ¿Ha sacado su carrera, no? ¿De medicina, sí o no? Antes de poner la mano en tú. Y no es cualquier carrera, buscamos ver. Mira, es un buen médico. ¿Qué ha estudiado? ¿Dónde ha ido? ¿Qué ha hecho? Nosotros tenemos todo este cuidado con nuestra salud física. Pero cuando es nuestra salud espiritual, yo voy a buscar un tío raro en internet que va a me hablar lo que sea y ya está, es Dios hablando conmigo. Querido, cuidado. Calvino, casi 5 siglos antes de nuestros días, escribió así. Mira qué cosa interesante. Si subiera al púlpito sin haberme tomado la molestia de examinar un libro, imaginando frívolamente, bueno, cuando llegue allí Dios se encargará de darme algo que decir, y yo no me dignara en leer o pensar acerca de lo que debo declarar, y viniese aquí sin ponderar con detenimiento la forma de aplicar las Sagradas Escrituras para la edificación de las personas, sería un osado charlatán y Dios se aseguraría de confundirme en mi audacidad. Si tú tienes la función de predicar, estudia, ora, escuadriña la Escritura, prepara, a lo largo de la semana, va. Pero yo conozco literalmente iglesias donde nadie se prepara para el domingo. Se reúne allí y uno dice, no, Dios me ha dicho que voy a hablar esto. Y va, sube y habla. Querido, qué descaso estamos haciendo con la palabra predicada. Debemos tener cuidado y muchos tienen muchos seguidores. Otra cosa, Pedro predicó el Evangelio. Este debe ser el centro de nuestro mensaje. No estoy diciendo que todos los domingos yo tenga que predicar un texto de Escritura que claramente hable de Jesús. Pero yo creo que toda la Escritura es sobre Jesús. Entonces, de alguna manera, en cualquier texto de la Escritura, el predicador tiene que apuntar hacia Cristo. Tú tienes que salir de esa iglesia no amando a tu pastor, sino que amando a Jesús, que fue predicado. Una predicación sin duda es un llamamiento de Dios al arrepentimiento. Dios te llama hoy al arrepentimiento y a la fe. Venga hacia Cristo. Él no te dejará sin llenarte plenamente. Como dijo P.T. Forsyth, el púlpito tiene una autoridad. Si carece de ella, es tan solo una simple mesa de conferencia. Puede ofrecer un discurso, pero no una predicación. Si el púlpito no tiene más la autoridad, es una mesa, es un trozo de madera. Puede dar un discurso, pero no una predicación. Pero cuando hombres de Dios suben con la autoridad dada por Dios y predican, es Dios hablando a su pueblo. La última parte del texto. La predicación fiel produce frutos genuinos. Miremos los últimos versículos, 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónicos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede alguno acaso impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu también como vosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase con ellos por algunos días. Queridos hermanos, mientras Pedro predicaba, el Espíritu Santo de Dios cayó sobre aquella congregación que no era ni congregación en aquel contexto. Yo me acuerdo más adelante en la historia, por ejemplo, Jonathan Edwards predicando en el interior de Estados Unidos, en lo que se quedó conocido como
el segundo gran despertamiento, el segundo gran avivamiento. Y él predicaba sobre pecadores perdidos en manos de un Dios airado. Y se cuenta la historia que el Espíritu de Dios llenó aquella iglesia de arrepentimiento y fe en Jesucristo. Dios habla por medio de la predicación. Si yo no creyera en esto, yo me desesperaría como pastor. Pero creo que Dios cuida de su iglesia por medio de la palabra predicada. El Espíritu cayó sobre los que oían. Y hay una clara relación aquí entre la palabra y el Espíritu. Hay algunas iglesias carismáticas, más pentecostales, que ponen hincapié en la obra del Espíritu, alejándola de la palabra. Era como así, la predicación, la enseñanza es cosa fría, el Espíritu es vida. Pero te digo una cosa, el Espíritu trabaja por medio de la palabra. Querido hermano, el Espíritu inspiró la palabra. Yo creo que el Espíritu habla por medio de la palabra. Y cuando hay esta unión poderosa, Dios trabaja con su pueblo. En su libro La Predicación como Prioridad, Christoph Ash cuenta una historia sobre Charles Spurgeon, muy interesante. Charles Spurgeon fue uno de los más grandes predicadores del siglo XIX. Su iglesia en aquel contexto llegó a ser la iglesia más grande del mundo, que se quedó conocido como el Tabernáculo Metropolitano de Londres. La iglesia sigue allí hasta nuestros días. Y se dice que Spurgeon, al ascender lentamente los 15 escalones que llevaba al púlpito del Tabernáculo Metropolitano, su iglesia, él murmuraba sus adentros: creo en el Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo. Ya sea cierto o no, confío que lo sea, Spurgeon creía claramente en la necesidad de la obra del Espíritu. El mismo Spurgeon escribió así: el poder del Evangelio se predica a los oídos de todos, pero solo llega con poder a algunos. El poder del Evangelio no reside en la elocuencia del predicador, o de otro modo los hombres podían convertir almas. Tampoco reside en la erudición de los hombres, o de otro modo consistiría en su sabiduría. Podemos predicar hasta que la lengua se nos caiga a pedazos, hasta agotar nuestros pulmones y morir de asfixia, pero jamás se convertirá alma alguna a menos que se le acompañe un poder misterioso, el Espíritu Santo que cambia la voluntad humana. Señores, dijo Spurgeon, más nos valdría predicar a paredes de piedra que al ser humano si el Espíritu no acompañaba la predicación de la palabra y dotarla de poder y convertir almas. Yo creo en el Espíritu Santo. Yo creo que el Espíritu habla por medio de su palabra. Y aquello fue una confusión. El Espíritu baja sobre los gentiles. El texto dice que los fieles de la circuncisión se quedan atónitos. ¿Por qué? Porque ellos se veían mejor que ellos. Ellos no creían que esto fuera capaz. El Espíritu bajando sobre los gentiles significaba que ellos hacen parte de la misma iglesia que estos. ¿Qué dijo Pedro? Dios no hace acepción de personas. El Espíritu poniendo judíos, samaritanos y gentiles en la misma iglesia. Esto es la iglesia del Señor, mis hermanos. Acentos distintos, caras distintos, trasfondos distintos, niveles sociales distintos, intelectuales distintos, personas mayores, personas jóvenes, niños, juntos, bajo la autoridad de Jesús, el gobierno de Jesús, para la gloria de Jesús. Esto es la iglesia de Cristo. No hay iglesia sin diversidad, sin distintos matices y colores. Esto es la iglesia del Señor. Y entonces Pedro dice así: mira, si el Espíritu bajó sobre ellos, ¿quién debe negarles también el bautismo en agua? Y es interesante que Pedro hace aquí, es así: mira, el bautismo es una gracia visible, una señal visible de una gracia invisible, ¿sí o no? Pero aquel día el invisible se hizo visible. Yo, al bautizar a una persona, en nuestro caso, en la iglesia, por aspersión,
yo a bautizar a una persona, no sé al fin y al cabo si su corazón pertenece a Cristo. Yo creo y espero y anhelo que sí, por eso que le bautiza. Porque si no fuera así no le bautizaría. Pero es una señal externa de una gracia interna. Pero aquel día la gracia interna se hizo visible. Ellos vieron el Espíritu bajando. Y Pedro dijo, ¿cómo no voy a bautizar a estas personas? Y envía a sus discípulos a bautizarles. Querida, qué gran bendición es ver Dios incluyendo personas en el seno de la iglesia por medio de su palabra predicada. Las últimas implicaciones. Primero, el correcto uso de la palabra como medio de gracia produce frutos genuinos. ¿Por qué predicamos en la iglesia expositivamente? ¿Qué es predicación expositiva, pastor? Predicación expositiva es leer el texto, explicar el texto y aplicar el texto. ¿Ya has visto, por ejemplo, determinado tipo de predicación que el predicador dice 1.000.000 de versículos bíblicos a la vez? Porque Dios ama un mundo de Apocalipsis, Génesis, Éxodo, Deuteronomio, pum, 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 y tú sales de la iglesia sin ningún texto en la cabeza. Él habló tantos versículos que no te quedó uno. Pero cuando el predicador abre un texto, lee el texto y explica el texto, yo tengo certeza que si tú te has mantenido despierto, por lo menos a salir de la iglesia tú vas a decir así, el pastor predicó en el texto que Pedro fue a casa de Cornelio, le predicó el evangelio y el Espíritu bajó sobre ellos. Y nosotros lo hacemos consecutiva, y ahí es solo una elección personal de nuestra iglesia. Predicaciones expositivas consecutivas, ¿qué es esto? Coger un texto de la Biblia, un libro de la Biblia, una parte de la Biblia y predicarla domingo tras domingo. ¿Sabe por qué? Porque uno de los terrores de un pastor es que cuando él esté predicando, la persona que está sentada diga, el pastor está hablando de esto porque sabe que fulanito hizo tal cosa. El pastor está hablando de esto porque sabe de cosas que yo he hecho. Pastor, yo te dije en confidencia. No era para que chutara. Querido, lo que voy a predicar domingo que viene es Hechos 11. Si Dios quiere llamar tu atención con Hechos 11, Él va a hacerlo. Yo me quedo tranquilo con esto. Y esto me obliga a hablar de cosas que no quiero hablar. A nadie le gusta hablar de determinadas cosas. Pero a Dios le gusta hablar de determinadas cosas. Al sustituir la palabra por otras cosas, o mismo por charlas motivacionales, hasta se está cambiando el nombre, ¿no? Era sermón. Hay alguien ya me dijo aquí en España, no, pastor, no usa sermón, porque aquí en España cuando se habla que se sermoneaba, está en el sentido negativo, ¿no? Que está llamando la atención. A mí me da igual. ¿Es un sermón, sí o no? Un sermón. Predicación. Predicación también es bíblico. Está en la Biblia. Predicación. No, pastor. A la gente no le gusta. Pone ahí ponencia, conferencia, charla. Charla es la mejor. Va a dar una charla. Queridos, lo que hacemos al fin y al cabo, ¿qué es? Predicar. Pero ¿sabe por qué no nos gusta? Porque predicar implica en sujetarse a una autoridad, no mía, pero del Señor. Dios conduce su pueblo. Una iglesia que lleva en serio el rol de la centralidad de la palabra será transformada domingo tras domingo por los frutos del Evangelio. Mi deseo como pastor es que en 4 años, en 5 años, en 10 años, cuánto tiempo el Señor me deje aquí, predicando la palabra, y que tú te quedes aquí, tú puedes decir, yo he crecido en la fe, en madurez en Cristo Jesús. Yo soy más como Jesús y menos como yo mismo, porque la palabra me fue moldeando a lo largo de los domingos. Conclusión, queridos. Cedamos a Dios el micrófono. Sí, esto es. Cedamos a Dios el micrófono. En medio a una generación que poco a poco viene buscando alejarse del modelo bíblico de predicación, buscando sustituirlo por otros más relevantes, debemos restaurar el correcto uso de la predicación como medio de gracia. Y hemos aprendido 3 cosas. Debemos tener un anhelo sincero en oír la voz de Dios, que tú te despiertes en las mañanas de domingo para oír la voz de Dios. Hoy por la mañana me desperté más temprano
para volver a estudiar el texto, revisar el sermón y oraba, Señor, era tempranito, ¿no? Yo oré, Señor, despierta las personas de sus camas para ir a la iglesia, para oír la voz del Señor. Debemos tener este anhelo. Segunda verdad, Dios habla por medio de su palabra predicada. El púlpito no es lugar de historias personales, de charlas motivacionales, sino de la correcta, fiel, apasionada predicación del Evangelio. Y hemos visto que la predicación fiel tiene poder para producir frutos genuinos. Padre, te doy gracias por tu iglesia, te doy gracias por tu palabra. Háblanos, anímanos, exhórtanos. En nombre de Jesús. Amén.